Hola, nosotros somos Marcela Ojeda y Rubén Arizpe, parte del equipo 4. Nos tocó el tema 3, que es el acceso a la justicia y derechos humanos en población en situaciones de vulnerabilidad social. Justicia social. La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. La justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. La importancia de la justicia social radica en que fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables, pero de esta manera, caminar hacia una sociedad más justa y equitativa. Importancia. La pobreza y la constante vulneración de los derechos de las personas ponen en riesgo la convivencia social, que se basa en el orden y la igualdad. Lamentablemente, que exista una Carta de Magna de los Derechos Humanos no garantiza su acceso. Es aquí donde la existencia de la justicia social cobra todo el sentido. Es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercitar sus derechos, se desarrollen con dignidad y así las sociedades puedan prosperar. Características de la justicia social. La justicia social se caracteriza por ser uno de los valores sociales más importantes en la sociedad. La justicia social vela por el bien común y la convivencia armónica de la sociedad en que se vive. La justicia vela por el equilibrio entre el bien individual y el bien común basado en los valores humanos fundamentales. En ese sentido, la justicia social enfoca sus esfuerzos en la búsqueda de la equidad en las diferentes cuestiones sociales que aún son necesarias resolver. Tipos de justicia social. Los tipos de justicia social se caracterizan en el ámbito social en que se aplica. Como tal, se indican aquellas áreas que se ha estado trabajando desde la revolución industrial, como por ejemplo, la justicia social laboral. Vela tanto por la relación saludable entre el trabajador y el patrón, como las condiciones físicas y psicológicas necesarias para que el empleado pueda ejercer sus funciones adecuadamente. La justicia social económica, que regula la distribución de la riqueza, tienda a un estado de una equidad, que no sea acumulada solo por unos, ya que crea como consecuencia una disparidad extrema de las clases sociales, entre otras justicias sociales. La justicia social sanitaria. El derecho a la salud debe ser asegurado para todos los seres humanos por igual, siendo un derecho fundamental al que todos pueden acceder, velando por un cuerpo y una mente sana. Justicia social en México. México forma parte de la lista de países más desiguales de América Latina. Además, la pobreza se encuentra largamente asociada a los sectores indígenas de la sociedad, dándole así una base racial al problema. 2.7 millones de mexicanos provenientes de las etnias originarias se encuentran al margen de los indicadores de bienestar, tan elementales como acceso a servicios básicos o acceso a la educación. En ese sentido, la nación mexicana no saldría muy bien parada de una evaluación del nivel de justicia social, si es que pudiera eso medirse de una manera concreta y sencilla. El acceso a la justicia se refiere a la posibilidad de llegar al sistema de administración de justicia o a mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Se refiere más que nada a las acciones del Estado dirigidas a generar espacios, medios o recursos necesarios para hacer valer los derechos y las garantías de todas las personas que están presentes en la Constitución, con efectos tanto individuales como socialmente justos. Las políticas públicas son las que deben promover el desarrollo y la inclusión social. La falta de acceso a la justicia es uno de los problemas más graves en nuestro país, pues frustra el ejercicio real de la ciudadanía y por lo tanto debilita el Estado democrático de derecho en nuestras naciones. A continuación vamos a explicar un poco de los obstáculos que se llegan a presentar al realizar este proceso. El obstáculo económico se encuentra relacionado específicamente con el costo de los trámites judiciales, además de los horarios de los abogados, etc. O sea, se podría decir que el derecho a pedir justicia es igualitario entre comillas, ya que la dimensión económica del proceso judicial determina el acceso solo a quienes pueden afrontarlo. Otro de los principales problemas es la falta de conocimiento de derecho. Esto consiste en ignorar específicamente que se tiene un derecho, como su nombre lo dice. En general, el conocimiento de los derechos es escaso, y más aún el desarrollo que implican los procedimientos judiciales. Generalmente, las oficinas judiciales se encuentran en el centro urbano de las ciudades, y muchas veces solo se cuenta con una oficina que tiene a cargo muchas poblaciones que atender. De igual manera, el costo del traslado
que muchas personas no pueden pagar incrementa este obstáculo. En este punto específicamente, existen diversos problemas como la falta de información, el desconocimiento en relación a la ubicación y los horarios reducidos para atender a las personas. El acceso a la justicia es aún más complicado en casos en los que se pone en un juego de intereses colectivos, como problemas medioambientales, desalojos compulsivos, seguridad social o laboral y reclamos de pueblos originarios, etc. El principal desafío en estos casos es que las personas afectadas identifiquen el conflicto y promuevan la organización para que de esta manera se pueda afrontar el proceso de reclamo de forma colectiva. Derechos humanos. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Grupos vulnerables se refieren a los grupos sociales o segmentos de la población que están en situación de desventaja frente a los demás, por poseer características singulares en comparación con el resto de la población, o que a pesar de su gran número han sido excluidos históricamente. Uno de los grupos vulnerables más característicos de nuestro país son los indígenas. En un documento del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas, enuncia los siguientes factores que han sido considerados pertinentes para la comprensión del concepto indígena por las organizaciones internacionales y los expertos jurídicos. En primera se encuentra la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, que puede incluir los aspectos del idioma, organización social, religión o valores espirituales, los modos de producción, las leyes e instituciones. Lo segundo es la conciencia de la propia identidad, así como su reconocimiento por otros grupos o por las autoridades estatales como una colectiva distintiva. Y, por último, una experiencia de sometido, marginación, desposicionamiento, exclusión o discriminación, independientemente de que estas condiciones persistan o no. A lo largo de los años, México ha sido un país de origen, tránsito y destino de migrantes. En nuestro país existen muchos grupos de migrantes, especialmente vulnerables a sus derechos humanos, entre ellos los niños, niñas y mujeres. El migrante en general intenta buscar un nuevo lugar de convivencia, en donde las posibilidades a nivel laboral, social, sean más satisfactorias que el lugar donde vivía previamente. El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Podemos concluir que muchos de los grupos vulnerables están conscientes de su situación con respecto a la violación de sus derechos humanos, y si bien responsabilizan de esto al Estado, también consideran relevante que el compromiso de éste debe de estar activo para combatir esta problemática. La ausencia de instituciones vinculadas a la protección, promoción y difusión de los derechos humanos agrava la situación de los sectores más desprotegidos. La presencia de estos organismos se da en el ámbito de lo simbólico, porque realmente no tienen ningún tipo de impacto o aporte. Se requiere inversión pública y privada para investigar, difundir, educar y garantizar la protección de los derechos humanos en México. Es altamente recomendable la difusión y educación en materia de derechos humanos. La comunidad educativa y la sociedad civil en general requiere involucrarse en incorporar la temática de derechos humanos en los planes educativos, programas de formación y discusión de la ciudadanía.